Toda mi familia fue invitada a la boda de $750.000 de mi hermana. La única excepción, yo. Mi mamá dijo que yo convertiría el día de sus sueños en una pesadilla. Yo respondí, me parece justo. Luego, la foto de mi boda en París se hizo completamente viral. «Entiendes por qué no puedes venir, ¿verdad?», dijo mi madre, con una voz tan despreocupada como si estuviera hablando del tiempo. La boda de ensueño de Valentina no se trata de ti, Sofía. Se trata de su día perfecto. Y, francamente, tu presencia solo lo complicaría todo. Yo estaba sentada en el sofá floral del salón de mis padres en Charleston, Carolina del Sur, observando sus manos perfectamente cuidadas, cruzadas sobre su regazo. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas, proyectando suaves sombras sobre su rostro, pero no había nada de suave en las palabras que acababa de pronunciar. Mi nombre es Sofía y tengo 27 años. Trabajo como fotógrafa freelance especializada en fotografía de arquitectura y viajes, ganando lo suficiente para pagar el alquiler de mi pequeño estudio y mantener mi equipo fotográfico. Durante años, me había convencido de que ser la hija ignorada era simplemente como eran las cosas en mi familia. Mi hermana menor, Valentina, 3 años más joven que yo, siempre había sido la niña de oro. Era más bonita, más encantadora, más exitosa a los ojos de mis padres. Consiguió un trabajo bien pagado en una firma de marketing justo al salir de la universidad, se casó con un banquero de inversiones adinerado llamado Alejandro y ahora vivía en una casa adosada impecable de la que a mi madre le encantaba presumir. Pero esto era diferente. No se trataba solo de ser olvidada en Navidad o de que mi cumpleaños fuera eclipsado por el último logro de Valentina. Era una exclusión deliberada de lo que mi madre no dejaba de llamar el evento de la década. ¿Complicado de qué manera?, pregunté, manteniendo la voz firme, aunque mis manos temblaban ligeramente. Mi madre suspiró, como si explicarme esto fuera agotador. Valentina ha invitado a 300 personas. Todos los que importan estarán allí. Solo el lugar les cuesta $75,000. Lleva un vestido de Vera Wang hecho a medida. Habrá fotógrafos de 2 revistas de novias. Esto no es una barbacoa en el patio, Sofía. Es una declaración. Y yo arruinaría esa declaración. Ya sabes cómo eres tú, dijo, y esa frase me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Nunca terminas de encajar. Siempre con tus vaqueros y esa vieja bolsa de la cámara. Los amigos de Valentina son todos gente pulcra y bien arreglada. Te sentirías incómoda de todos modos. Quise discutir. Quise señalar que tenía vestidos bonitos, que podía parecer presentable cuando era necesario, que ser fotógrafa no me convertía en una paria social. Pero la verdad era que esto no se trataba realmente de mi vestuario. Se trataba de jerarquía. Se trataba de mantenerme en mi lugar. «Valentina sabe que me estás diciendo esto», pregunté. La expresión de mi madre vaciló por un segundo. Lo discutimos en familia. Tu padre está de acuerdo en que es lo mejor. Y, sinceramente, Sofía, deberías sentirte aliviada. $750,000 por una boda. Esa es la clase de presión de la que no querrías estar cerca. $750,000. La cifra era obscena. Era más de lo que yo había ganado en los últimos 5 años combinados. Y lo estaban gastando en un solo día, un solo evento que no se me permitía presenciar porque de alguna manera podría empañarlo con mi presencia. Me levanté lentamente, cogiendo mi bolsa de la cámara de al lado del sofá. Mi madre me observaba con la misma expresión tranquila, como si acabara de dar una noticia perfectamente razonable. Entiendo, dije en voz baja. Pareció casi aliviada. Sabía que lo harías. Siempre has sido tan sensata con estas cosas. ¿Sensata? Esa era su palabra para, sumisa. Para aceptar cualquier migaja de afecto que la familia me arrojara. Caminé hacia la puerta, mis botas haciendo un suave ruido sobre el suelo de madera. Justo antes de llegar, me di la vuelta. ¿Cuándo es? ¿La boda? El 15 de junio. Pero Sofía, de verdad creo que es mejor sí. Solo quería saberlo, interrumpí. Para mi calendario. Me fui antes de que pudiera decir nada más. Mientras me alejaba de su impecable casa colonial, sentí que algo cambiaba dentro de mí.
No era ira. No exactamente. Era claridad. Una claridad fría y nítida sobre exactamente dónde me encontraba en esta familia y lo que valía para ellos. Faltaban 3 meses para el 15 de junio. 3 meses que pasarían preparando el día perfecto de Valentina mientras se esperaba que yo simplemente desapareciera. Para ausentarme convenientemente y que nadie tuviera que explicar por qué la hermana mayor no estaba allí. Entré en el aparcamiento de una cafetería y me senté en mi coche durante un largo rato, mirando el teléfono. Luego abrí mi aplicación bancaria y miré mi cuenta de ahorros. $4,300. No era mucho, pero era mío. Dinero que había ganado con mi propio trabajo, mi propia habilidad. Una idea se estaba formando, algo imprudente y audaz y completamente diferente a la Sofía sensata y sumisa que mi madre esperaba que fuera. Si no me querían en la boda perfecta de Valentina, bien. Pero eso no significaba que tuviera que pasar ese día sola en mi apartamento, viendo fotos en las redes sociales de un evento al que se me había prohibido asistir. Abrí mi portátil y empecé a investigar. La idea creció durante las siguientes semanas, consumiendo mis pensamientos en los momentos de calma entre trabajos de fotografía. Siempre había querido visitar París. Era el tipo de sueño que había guardado en el fondo de mi mente, algo que parecía perpetuamente fuera de mi alcance viviendo de cheque en cheque. Pero al mirar mis ahorros y hacer los cálculos, me di cuenta de que era posible. Apenas, pero posible. De niñas, Valentina y yo habíamos sido cercanas durante un breve periodo de tiempo. Cuando éramos pequeñas, quizás 4 o 5 años de feliz normalidad antes de que el favoritismo se hiciera demasiado obvio para ignorarlo. Recordaba construir fuertes de mantas juntas, compartir secretos bajo las sábanas después de la hora de dormir. Pero en algún momento de la secundaria, las cosas cambiaron. Valentina descubrió que tenía poder en nuestra dinámica familiar, que nuestros padres elegirían su versión de los hechos sobre la mía, que podía conseguir lo que quería haciéndose la víctima. El primer incidente importante ocurrió cuando yo tenía 15 años y ella 12. Había ahorrado dinero cuidando niños para comprar una cámara profesional, algo que había deseado desesperadamente. Cuando llegó, Valentina hizo una rabieta sobre cómo yo conseguía algo caro mientras ella no recibía nada. En una semana, mis padres le compraron un portátil que costaba el doble que mi cámara. El patrón quedó establecido. En la universidad, mientras yo trabajaba a tiempo parcial para cubrir los gastos que mi mínima beca no cubría, Valentina recibió un coche nuevo para su 18 cumpleaños. Mis padres dijeron que habían contribuido a mi educación y que eso debería ser suficiente. No importaba que su contribución apenas cubriera los libros de texto. Después de la graduación, cuando yo luchaba por establecer mi negocio de fotografía, Valentina consiguió su trabajo de marketing e inmediatamente empezó a ganar más dinero del que yo podría soñar. El orgullo de mis padres era palpable. Finalmente, su hermosa hija menor estaba demostrando su valía. Mientras tanto, yo era invisible a menos que me necesitaran para fotografiar eventos familiares gratis o para cuidar su casa cuando viajaban. Debería haber estado enfadada, y lo estaba, por debajo de todo lo demás. Pero sobre todo, estaba cansada. Cansada de esperar que algún día me vieran como igualmente valiosa. Cansada de hacerme más pequeña para que Valentina pudiera brillar más. 2 semanas después del anuncio de mi madre en el salón, recibí la invitación oficial de la boda por correo. Estaba dirigida a mis padres e incluía una nota con la lista de quien de la familia estaba invitado. Cada persona, mis padres, ambos grupos de abuelos, tíos, tías, primos. Todos excepto yo. La omisión fue deliberada y documentada. Me quedé mirando esa invitación de cartulina gruesa con su relieve dorado y su elegante caligrafía, y algo se cristalizó dentro de mí. No fue un descuido. Fue una declaración sobre mi valor en esta familia. Esa noche llamé a mi mejor amiga, Clara. Nos habíamos conocido hacía 5 años en un taller de fotografía y habíamos seguido siendo amigas a pesar de vivir en ciudades diferentes. Era una de las pocas personas que entendía mi dinámica familiar sin juzgar. No te invitaron, la voz de Clara se elevó con incredulidad cuando se lo conté. A la boda de tu propia hermana. Aparentemente, soy una distracción para su día perfecto. Eso es una locura. ¿Qué vas a hacer? Tomé aire. Estoy pensando en ir a París durante el fin de semana de su boda. Silencio al otro lado de la línea.
Luego, cuéntame más. He estado investigando. Hay una fotógrafa en París que hace sesiones de fotos de estilo nupcial de alta gama para viajeros. Vestido a medida, peluquería y maquillaje profesional, sesión al amanecer en la Torre Eiffel. Es caro, pero puedo permitírmelo si tengo cuidado. ¿Quieres tener tu propia sesión de fotos de boda sin una boda? ¿Por qué no? Si me van a excluir de los eventos familiares, bien podría crear mis propios momentos. Y soy fotógrafa. Conozco el poder de una buena imagen. Clara se rió. Me encanta. Me encanta absolutamente. ¿Cuándo nos vamos? ¿Crees que voy a dejar que hagas esto sola? Tengo días de vacaciones acumulados. Déjame mirar vuelos. Esa conversación lo cambió todo. De repente, no era solo una fantasía o una forma de evitar dolorosos recordatorios de mi exclusión. Era un plan real con una amiga real que creía en mí. Pasé el mes siguiente trabajando en trabajos extra de fotografía, aceptando cada encargo que encontraba. Retratos corporativos, fotos de inmuebles, retratos familiares. Mi cuenta de ahorros creció lentamente. Investigué barrios de París, miré opciones de hoteles y encontré a una fotógrafa llamada Isabelle, que se especializaba exactamente en el tipo de sesión que yo imaginaba. Cuando contacté a Isabelle, explicando lo que quería, respondió con entusiasmo. Tenía una amiga diseñadora de vestidos que podía crear un vestido a medida con mis medidas. Conocía los lugares perfectos. Entendía la visión. Solo el vestido costaría $1,500. El paquete de fotografía otros $2,000. Los vuelos y el hotel para Clara y para mí serían aproximadamente $3,000 en total. Peluquería y maquillaje, otros $300. Todo sumaba más dinero del que jamás había gastado en mí misma de una sola vez. Pero cada vez que dudaba, pensaba en esa invitación con mi nombre conspicuamente ausente. Pensaba en el desdén casual de mi madre, su certeza de que yo simplemente aceptaría ser borrada de este hito familiar. 3 semanas antes de la boda de Valentina, lo reservé todo. Vuelos, hotel, sesión de fotos, medidas del vestido enviadas a la diseñadora. Estaba sucediendo. No se lo dije a mi familia. De todos modos, no preguntaron qué haría ese fin de semana. Estoy segura de que asumieron que lo pasaría tranquilamente en casa, tal vez viendo una película o trabajando en mi portafolio, definitivamente sin causar problemas. Pero a Clara se lo contaba todo mientras planeábamos. Estaba casi más emocionada que yo, investigando cafés de París y planeando qué haríamos más allá de la sesión de fotos. Este viaje se convirtió en algo más grande que una simple respuesta a ser excluida. Se convirtió en un acto de reclamar mi propia narrativa. Mi teléfono vibró una tarde a finales de mayo. Era un mensaje de texto de Valentina, la primera comunicación directa que había recibido de ella desde que comenzó la planificación de la boda. Mamá dijo que entendías lo de la boda. Aprecio que seas madura al respecto. No es nada personal. Nada personal. Como si excluir a tu única hermana del día más importante de tu vida fuera solo una decisión práctica, como elegir salmón en lugar de pollo para el plato principal. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Espero que tengas un día precioso. Lo decía en cierto modo. Esperaba que obtuviera todo lo que quería de su extravagante celebración, porque yo también estaba a punto de obtener algo. La semana antes del viaje, los nervios me atacaron con fuerza. Lo cuestioné todo. ¿Estaba siendo mezquina? ¿Era esto solo una venganza cara que me dejaría en la ruina y sintiéndome vacía? ¿Y si a nadie le importaban mis fotos de París? Pero entonces llamó mi madre, y esas dudas se evaporaron. Valentina está tan estresada, dijo, lanzándose a la conversación sin preámbulos. Los últimos arreglos de su vestido no están del todo bien y el florista tuvo que sustituir 2 tipos de rosas. ¿Te lo puedes imaginar? Después de toda la planificación, estos pequeños desastres. Suena frustrante, dije. Lo está llevando bien, sin embargo. Es tan profesional. La madre de Alejandro organiza un almuerzo mañana para el cortejo nupcial y la familia inmediata. Debería ser encantador. Familia inmediata. Una categoría a la que aparentemente ya no pertenecía.
Seguro que será agradable, dije. ¿Trabajas ese fin de semana, el de la boda?, preguntó mi madre. Y había algo en su tono que me hizo pensar que en realidad esperaba que estuviera ocupada, que tuviera alguna excusa concreta para mi ausencia que hiciera que toda la situación pareciera menos cruel. Tengo planes, dije. Oh, bien. Me alegro de que tengas algo con lo que mantenerte ocupada. Después de colgar, saqué mi maleta y empecé a hacerla. Clara llegaría 2 días antes de que nos fuéramos a París, se quedaría conmigo para que pudiéramos viajar juntas. La diseñadora del vestido había enviado fotos de confirmación del vestido terminado, y era impresionante. Una creación fluida de color marfil con delicados abalorios en el corpiño y una falda que se movería maravillosamente en las fotografías. Era todo lo que había imaginado y más. Cuando Clara llegó, pasamos la noche repasando cada detalle del viaje. Incluso había traído accesorios, un delicado velo que había encontrado en una tienda vintage y un kit de preservación de ramos para que pudiéramos secar las flores después si yo quería. Esto va a ser increíble, dijo, desplazándose por el portafolio de Isabelle en su tableta. Mira estas fotos. Vas a parecer salida de una revista. Miré las imágenes, esas mujeres deslumbrantes con hermosos vestidos en lugares icónicos de París. En 2 días, esa sería yo. La idea era a la vez emocionante y aterradora. ¿Crees que estoy siendo vengativa?, pregunté. Clara dejó la tableta y me miró seriamente. Creo que estás siendo humana. Te excluyeron de un evento familiar importante y esperaban que simplemente desaparecieras en silencio. No estás arruinando la boda ni intentando estropear nada. Simplemente estás viviendo tu vida de una manera que te trae alegría. Eso no es vengativo. Es supervivencia. Volamos un jueves por la noche, aterrizando en París el viernes por la mañana temprano, hora local. A pesar de estar agotada por el vuelo nocturno, me sentía eléctrica de anticipación. La ciudad era todo lo que había imaginado, elegante, histórica y llena de posibilidades. Nuestro hotel era un pequeño lugar boutique en el Distrito 7, a poca distancia de la Torre Eiffel. Después de registrarnos y dormir unas horas, nos reunimos con Isabelle en su estudio. Era cálida y entusiasta, su inglés excelente a pesar de un acento encantador. El vestido llegó ayer, dijo, llevándonos a una habitación trasera donde colgaba de un maniquí. Creo que estarás muy contenta. Era más hermoso en persona que en las fotos. La tela de marfil captaba la luz perfectamente, y los abalorios eran delicados sin ser abrumadores. Le había dicho a la diseñadora que quería algo que pareciera nupcial, pero no como un disfraz, algo que pudiera usarse en un evento elegante si quisiera. Lo había clavado. Comenzaremos a las 5:30 mañana por la mañana, explicó Isabelle. La luz al amanecer es perfecta, y habrá menos turistas. Peluquería y maquillaje comienzan a las 4. Sé que es temprano, pero créeme, los resultados valdrán la pena. Esa noche, Clara y yo paseamos por París, cenando en un pequeño café y deambulando por el Sena mientras se ponía el sol. Intenté no pensar en lo que estaba sucediendo en casa. A estas alturas, los invitados a la boda estarían llegando a Charleston. Valentina probablemente estaría en un día de spa o asistiendo a algún evento previo a la boda. Mis padres estarían en su elemento, siendo anfitriones y sintiéndose orgullosos. Y yo estaba aquí, en París, a punto de crear algo enteramente mío. Nos acostamos temprano, poniendo varias alarmas. A las 3:30 de la mañana, salimos a trompicones de la cama y nos preparamos. La estilista y maquilladora nos encontró en el hotel, transformando mi apariencia usualmente casual en algo etéreo. Tejió pequeñas flores en mi recogido y me dio un maquillaje natural pero pulido. A las 5 de la mañana, vestida con el vestido de marfil, me sentí como una persona diferente. Clara no paraba de hacer fotos con su teléfono, sonriendo todo el tiempo. Pareces una princesa, dijo. Valentina se va a morir cuando vea esto. Si es que las ve, corregí. Todavía no he decidido qué voy a hacer con las fotos. Eso era en parte cierto. Tenía ideas, pero nada se sentía concreto. Una parte de mí quería publicar las imágenes públicamente para crear un recordatorio visible de que existía y podía crear belleza sin su permiso. Pero otra parte de mí quería mantenerlas en privado, una rebelión secreta que solo yo entendería por completo. Isabelle nos recogió en su coche y condujimos hasta los jardines del Trocadero.
El cielo apenas comenzaba a clarear, un suave resplandor rosado en el horizonte. La Torre Eiffel se erguía ante nosotros, dramática e icónica. Perfecto, murmuró Isabelle, evaluando ya ángulos y luces. Durante las siguientes 2 horas, nos movimos por los jardines y las áreas circundantes. Isabelle me dirigió con experiencia profesional, haciéndome girar, levantar el vestido, mirar hacia la torre, caminar por los senderos. Clara ayudaba con el velo y la cola del vestido, asegurándose de que todo fluyera perfectamente. Fue mágico. No había otra palabra para describirlo. Mientras el sol salía y la luz dorada se extendía por la escena, me olvidé de ser excluida de la boda de Valentina. Me olvidé de ser la hija ignorada. En ese momento, era simplemente Sofía, de pie en una de las ciudades más hermosas del mundo, luciendo exactamente como quería lucir. Cuando Isabelle finalmente bajó la cámara, estaba sonriendo. Tenemos algo muy especial. Puedo sentirlo. Cambiamos de ubicación para algunas tomas más, capturando imágenes cerca del Sena y en un puente pintoresco. A las 8 de la mañana, habíamos terminado, y yo estaba agotada, pero eufórica. De vuelta en el hotel, me quité el vestido con cuidado, colgándolo donde pudiera verlo. Clara y yo nos desplomamos en nuestras respectivas camas. Eso fue irreal, dijo Clara. En serio, Sofía, acabas de crear arte. Sonreí, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. No felicidad exactamente, sino validación. La prueba de que podía crear mis propios momentos hermosos sin necesitar la aprobación o inclusión de mi familia. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. Día de la boda. Todo se ve perfecto. No respondí. En cambio, cerré los ojos y me dejé llevar por el sueño, satisfecha de una manera que no podía articular del todo. Mañana vería las fotos. Mañana decidiría qué hacer con ellas. Mañana, todo podría cambiar. Pero por ahora, descansé, sabiendo que había hecho algo valiente, hermoso y enteramente para mí. Pasamos el resto del sábado explorando París, pero mi mente seguía divagando hacia Charleston. Para entonces, la ceremonia de Valentina ya habría comenzado. Me imaginé el lugar, probablemente alguna mansión histórica o el salón de un hotel de lujo decorado hasta el último detalle. 300 invitados en traje de etiqueta. Mis padres saludando a todos con sonrisas orgullosas, desempeñando el papel de suegros perfectos para la adinerada familia de Alejandro. Y nadie me mencionaría. Nadie preguntaría dónde estaba la hija mayor. Si lo hicieran, mis padres probablemente tendrían una respuesta preparada: oh, Sofía no pudo venir. Tenía compromisos de trabajo. Algo vago y displicente que acabaría con más preguntas. Clara notó mi distracción mientras estábamos sentadas en un café del barrio latino esa noche. ¿Estás pensando en ello? Es difícil no hacerlo, admití. Me pregunto si alguien siquiera se ha dado cuenta de que no estoy allí. Ellos se lo pierden, dijo Clara con firmeza. Y sinceramente, después de lo que hicimos esta mañana, después de esas fotos que vamos a ver mañana, tú ganaste. Ya ganaste. Quería creerla. Pero había un vacío en mi pecho que no terminaba de desaparecer. No eran celos por la boda de Valentina. No exactamente. Era el duelo por la relación familiar que siempre había querido pero nunca tuve. El duelo por ser la hija que no valía la pena incluir. El domingo por la mañana, nos reunimos con Isabelle en su estudio para revisar las fotos. Tenía un monitor grande preparado, y cuando mostró la primera imagen, me quedé sin aliento. Era yo, pero de alguna manera más que yo. La luz de la mañana creaba un brillo casi de otro mundo. La Torre Eiffel se alzaba detrás de mí, perfectamente enmarcada. El vestido fluía a mi alrededor como agua congelada en el tiempo. Mi expresión era serena, segura, hermosa de una manera que nunca me había visto antes. Sigue, susurró Clara, inclinándose hacia adelante. Isabelle pasó imagen tras imagen. Cada una era impresionante. Algunas eran dramáticas con siluetas oscuras contra el cielo que clareaba. Otras eran suaves y románticas, con el velo atrapando la brisa. Había primeros planos que mostraban los detalles del vestido y planos generales que capturaban la escala del lugar. Son de calidad profesional, dije, con la voz entrecortada. Podrían estar en revistas.
Isabelle sonrió. Deberían estarlo. Tienes un don para la cámara, Sofía. Mucha gente se congela o parece artificial, pero tú entendiste la misión. Encarnaste la visión. Seleccionamos las mejores imágenes para la edición final. Isabelle prometió tenerlas listas para el martes, nuestro último día completo en París antes de volar a casa el miércoles por la mañana. Al salir del estudio, Clara me agarró del brazo. Tienes que publicarlas. Sé que dudas, pero son demasiado buenas para mantenerlas en privado. No lo sé, dije. ¿Y si parece que estoy tratando de eclipsar a Valentina? ¿Y qué si lo parece?, desafió Clara. Ella te excluyó de su boda. No tiene derecho a controlar cómo pasas tu tiempo o que compartes sobre tu propia vida. Estas fotos no son sobre ella. Son sobre ti. Pasamos el domingo y el lunes haciendo turismo, visitando museos y comiendo comida increíble. Pero mi mente seguía volviendo a esas imágenes. Clara tenía razón. Eran demasiado hermosas para esconderlas. Y más que eso, había trabajado duro para conseguirlas. Había ahorrado dinero, planeado extensamente, tomado un riesgo. ¿Por qué debería disminuir mi propio logro porque podría eclipsar a mi hermana? Para el lunes por la noche, había tomado una decisión. Cuando Isabelle enviara las imágenes finales editadas el martes por la mañana, publicaría una. No para herir a Valentina, sino simplemente para compartir algo de lo que estaba orgullosa. Si mi familia tenía un problema con eso, bueno, deberían haberlo pensado antes de excluirme. El martes por la tarde, las fotos editadas llegaron a mi bandeja de entrada. Eran aún más impresionantes con la edición profesional de Isabelle. Los colores eran ricos, la iluminación perfecta, cada detalle pulido. Pasé una hora eligiendo cuál publicar. Finalmente, me decidí por una imagen tomada justo cuando el sol rompía el horizonte. Estaba de perfil, mirando hacia la Torre Eiffel, el vestido capturando la luz dorada. La composición era perfecta, el ambiente a la vez romántico y poderoso. Ahora venía la leyenda. Escribí y borré varias versiones, tratando de encontrar el tono adecuado. No amargo, no enfadado, sino seguro. Finalmente, me decidí por algo simple: para brillar no se necesita invitación. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo. Eran lo suficientemente directas como para que mi familia entendiera la referencia, pero lo suficientemente vagas como para que la mayoría de la gente no lo hiciera. Era mi verdad, entregada con gracia en lugar de rabia. La publiqué en Instagram a las 7 de la tarde, hora de París, que eran la 1 de la tarde en Charleston. La boda de Valentina había sido el sábado, así que para entonces estaría de luna de miel, o al menos en el resplandor post-boda inmediato, probablemente publicando sus propias fotos profesionales. Cerré la aplicación inmediatamente después de publicar, demasiado nerviosa para ver llegar las reacciones. Clara y yo fuimos a cenar, intentando distraernos con vino y conversación. Pero cuando volvimos al hotel 2 horas después, mi teléfono estaba explotando con notificaciones. La publicación ya tenía más de 2,000 me gusta, mucho más que cualquier cosa que hubiera publicado antes, y los comentarios llegaban a raudales. Esto es absolutamente impresionante. ¿De dónde es este vestido? Lo necesito. Objetivo París. Pareces una princesa de cuento de hadas. Me desplacé por docenas de comentarios similares, con el corazón acelerado. Luego vi mensajes de gente que realmente conocía. Primos lejanos, viejos amigos de la escuela, incluso algunos contactos profesionales, todos expresando asombro por la foto. Pero nada de mi familia inmediata. Ni de mis padres, ni de Valentina. Silencio de radio de las personas que más deberían haberse preocupado. Se está haciendo viral, dijo Clara, mirando su propio teléfono. Mira, alguien ya lo compartió en una página de inspiración para bodas. Lo llaman sesión de novia en solitario en París, y preguntan si esto es una nueva tendencia. Revisé el contador de compartidos. Ya más de 300 compartidos y subiendo. Dentro de la comunidad de fotografía de bodas que seguía en línea, la gente hablaba de ello. Alguien había etiquetado a varias revistas de novias en los comentarios, sugiriendo que presentaran la sesión. Esto es una locura, susurré. Esto realmente se está haciendo viral. Clara sonreía.
Creaste algo a lo que la gente responde. Esto es lo que sucede cuando la emoción genuina se encuentra con la calidad profesional. La gente puede sentir la autenticidad. Nos quedamos despiertas hasta tarde viendo cómo subían los números. A medianoche, hora de París, la publicación tenía 5,000 me gusta y se había compartido más de 1000 veces. Un importante blog de bodas se había puesto en contacto pidiendo destacarlo. 2 fotógrafos querían saber quién lo había fotografiado para poder darle crédito a Isabelle. Un diseñador de vestidos preguntó por el vestido. Y todavía nada de mi familia. Me fui a la cama esa noche con mi teléfono vibrando constantemente con nuevas notificaciones. Debería haberme sentido triunfante, pero en cambio me sentí extrañamente vacía. Había querido validación, una prueba de que importaba, y la estaba obteniendo de miles de extraños. Pero las personas cuyo reconocimiento anhelaba más permanecían en silencio. El miércoles por la mañana, hicimos las maletas para nuestro vuelo de regreso. Mi publicación seguía ganando tracción. Durante la noche, había sido recogida por un importante sitio web de estilo de vida con millones de seguidores. Habían escrito un breve artículo sobre la tendencia de las sesiones de boda en solitario, que arrasaba en las redes sociales, presentando mi foto de manera prominente. Los números eran asombrosos ahora. Más de 15,000 me gusta, casi 5,000 compartidos, comentarios en varios idiomas. La gente preguntaba dónde reservar sesiones similares, etiquetaba a amigos, compartía sus propias historias de ser excluidos de eventos familiares. Sin querer, había tocado algo más grande que mi queja personal. Resonó con personas que se habían sentido ignoradas, despreciadas o excluidas. Mi foto no era solo bonita. Representaba reclamar tu propia narrativa cuando otros intentaban escribirte fuera de la historia. En el vuelo de regreso, el agotamiento me alcanzó. Dormí la mayor parte del camino, con el teléfono en modo avión para evitar las constantes notificaciones. Clara seguía revisando su teléfono durante las escalas, dándome actualizaciones. Una revista de novias quiere entrevistarte, informó en nuestra conexión en Nueva York. Y alguien de un programa matutino se ha puesto en contacto. Quieren hacer un segmento sobre las sesiones de celebración en solitario. Eso es una locura, dije. No estoy cualificada para hablar de tendencias. Solo quería fotos bonitas. Has empezado algo, insistió Clara. ¿Lo quisieras o no? Aterrizamos en Charleston el miércoles por la noche. Tenía varias llamadas perdidas de mi madre y una serie de mensajes de Valentina. No los leí en el camino a casa, demasiado cansada para lidiar con la tormenta que se estaba gestando. El jueves por la mañana, me desperté en mi propia cama con el teléfono sonando. Mi madre. Consideré ignorarlo, pero después de la 4ª llamada, contesté. Sofía, ¿en qué demonios estabas pensando? Su voz era aguda por la ira. Buenos días a ti también, dije, sentándome. No seas impertinente. Publicaste esa foto ridícula durante la boda de Valentina. ¿Tienes idea de lo inapropiado que fue eso? La publiqué el lunes, corregí. 2 días después de la boda. No importa cuándo la publicaste. Ahora está en todas partes. La gente no para de enviársela a Valentina, preguntando si eres su hermana, preguntando por qué no estuviste en la boda. Has eclipsado por completo su día especial. Sentí una oleada de ira. Su día especial al que no fui invitada. Esa boda. Explicamos la situación. Era el momento de Valentina para brillar, y ni siquiera pudiste darle eso. Tuviste que hacerlo sobre ti. Fui a París, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Hice fotos de las que estoy orgullosa. Publiqué una foto en mi cuenta personal de Instagram. ¿Cómo es que algo de eso tiene que ver con Valentina? Porque el momento. El momento fue el único fin de semana que pude permitirme el viaje, interrumpí. ¿O esperabas que programara toda mi vida en torno a un evento al que no se me permitió asistir? Silencio al otro lado de la línea. Luego, con tensión, Valentina está muy disgustada. Valentina me excluyó de su boda sin una conversación ni una explicación. Siento si mi vida existiendo públicamente la disgustó, pero ese no es mi problema. Por eso mismo no te invitamos, espetó mi madre. Este tipo de actitud, esta necesidad de atención.
Siempre has estado celosa de tu hermana. Nunca he estado celosa, dije, y lo decía en serio. He estado herida. He sido ignorada. He sido tratada como menos importante toda mi vida. Pero no estoy celosa, y he terminado de disculparme por existir. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban. En todos mis años de aceptar su trato, nunca había confrontado directamente a mi madre de esa manera. Se sintió a la vez empoderador y aterrador. En una hora, llamó Valentina. Casi no contesté, pero la curiosidad ganó. Saboteaste mi boda, dijo inmediatamente, su voz cargada de lágrimas, rabia o ambas cosas. Ni siquiera estaba en el mismo país que tu boda, respondí. ¿Sabes a lo que me refiero? Todo el mundo está hablando de tus estúpidas fotos de París en lugar de mi boda. Pasé 3 meses planeando cada detalle, y lo arruinaste con una publicación en busca de atención. Valentina, no te hice nada. Hice fotos en París. Eso es todo. Durante el fin de semana de mi boda. Lo planeaste específicamente para quitarme la atención. En realidad, lo planeé porque era el único fin de semana en el que no se esperaba que participara en eventos familiares, dije, ya que no fui invitada a los tuyos. Mamá te explicó por qué. No la interrumpí. Mamá dio excusas. Hay una diferencia. Querías que me excluyeran y conseguiste lo que querías. Pero no puedes controlar lo que hago con mi propia vida y mis propias redes sociales. Apenas obtuve interacción en las fotos de mi boda, dijo Valentina. Y ahora definitivamente estaba llorando. 200 me gusta. La publicación de mi fotógrafo de bodas obtuvo aún menos. Pero tu estúpida sesión de boda falsa se ha hecho viral. ¿Sabes cómo se siente eso? Una parte de mí quería sentir simpatía, pero una parte más grande no sentía nada más que una fría satisfacción. Me imagino que se siente como que te digan que no eres lo suficientemente buena para asistir a la boda de tu hermana, dije en voz baja. Como ser borrada de las fotos y eventos familiares. Como ser la eterna decepción que nunca está a la altura. Así que sí, Valentina, sé exactamente cómo se siente. Me colgó. Me senté en mi sofá mirando mi teléfono, sintiéndome a la vez vindicada y vacía. Esto era lo que quería, ¿no? Que me vieran, que reconocieran mi existencia, que sintieran alguna consecuencia por cómo me trataban. Pero no se sentía tan bien como había pensado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Clara. ¿Estás bien? Vi los comentarios de tu Instagram. Tu familia se enteró. Respondí, sí, están enfadados, pero estoy bien. Clara, bien. No hiciste nada malo. Recuérdalo. Pasé el resto del jueves poniéndome al día con los correos electrónicos del trabajo e intentando ignorar la continua explosión de mi publicación de Instagram. Ya había superado los 20,000 me gusta. Varios blogs la habían destacado. 2 revistas más se habían puesto en contacto. Una empresa de planificación de bodas quería patrocinar sesiones similares y me preguntó si estaría interesada en convertirme en embajadora de la marca. Era surrealista. Había ido a París para crear un momento hermoso para mí misma. Y de alguna manera, había lanzado accidentalmente un movimiento en las redes sociales. La gente publicaba sus propias fotos de celebración en solitario usando hashtags como brillando sin permiso y mi propia narrativa. El viernes por la tarde, llamó un número desconocido. Casi lo ignoré, pero algo me hizo contestar. ¿Es Sofía? Soy Marisol de la revista Sueños de Novia. Nos encantaría destacar tu sesión de París en nuestro próximo número y hacer una entrevista completa sobre la experiencia. La revista Sueños de Novia, una de las publicaciones nupciales más grandes del país. La misma revista que supuestamente había enviado fotógrafos para cubrir la boda de Valentina. Estoy interesada, me oí decir. ¿Qué implicaría? Mientras Marisol explicaba la oportunidad, me di cuenta de que esto era más grande de lo que había imaginado. Querían un reportaje de 4 páginas, tratamiento profesional, mi historia contada con mis propias palabras. Lo llamaban, un nuevo tipo de celebración, cuando eres tu propia invitada de honor. Después de colgar, me senté en un silencio atónito. Luego empecé a reír. No una risa cruel, sino la que nace de la incredulidad y la ironía.
Valentina se había gastado $750,000 para conseguir cobertura de revista para su boda. Y yo la había conseguido accidentalmente con una publicación de Instagram y un viaje de $5,000 a París. La entrevista para la revista se programó para la semana siguiente. Mientras tanto, mi publicación de Instagram continuó su trayectoria. Alcanzó los 40,000 me gusta, luego 60,000. Las marcas comenzaron a contactarme, ofreciendo patrocinios y colaboraciones. Una compañía de viajes quería crear un paquete de celebración en solitario, basado en mi experiencia. Una diseñadora de vestidos quería colaborar en una línea de ropa formal no nupcial para mujeres que se celebran a sí mismas. Estaba abrumada. Era una fotógrafa freelance que apenas podía pagar el alquiler. Y de repente tenía oportunidades que podían cambiar mi situación financiera por completo. Pero más que el dinero o la atención, me sentía vista. Miles de personas entendieron lo que había hecho y por qué era importante. Mi familia, sin embargo, estaba en caída libre. El sábado por la mañana, llamó mi padre. A diferencia de mi madre, no estaba gritando. Sonaba cansado. Sofía, ¿podemos hablar en persona? Acepté encontrarme con él en una cafetería cerca de mi apartamento esa tarde. Cuando llegué, él ya estaba allí, pareciendo más viejo de lo que recordaba. El estrés de la última semana se notaba en su rostro. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba. ¿De qué querías hablar? Suspiró, removiendo su café innecesariamente. Tu madre y tu hermana están muy disgustadas. Lo sé. Lo han dejado claro. Sienten que intentaste deliberadamente arruinar la boda de Valentina. ¿Y tú qué piensas?, pregunté. Estuvo en silencio por un largo momento. Pienso que no manejamos bien la situación de la boda. Tu madre estaba preocupada por la dinámica familiar, por mantener las cosas tranquilas para el día de Valentina. Pero quizás fuimos demasiado lejos. Quizás la palabra salió más cortante de lo que pretendía. Deberíamos haberte incluido, dijo en voz baja. Eso es lo que quería decir. Deberíamos haber encontrado una manera de hacer que todos se sintieran bienvenidos. Pero no lo hicisteis. No, no lo hicimos, me miró directamente por primera vez. Y lo siento por eso. Debería haberte defendido y no lo hice. Fue la primera disculpa que recibí de alguien de mi familia. Debería haberme sentido más satisfecha de lo que me sentí. Lo aprecio, dije. Pero papá, esto no es solo sobre la boda. Es sobre años de ser tratada como si no importara tanto como Valentina. La boda fue solo el ejemplo final y más obvio. Lo sé, dijo, y parecía genuinamente dolido. Tu madre y yo vimos la confianza y el éxito de Valentina, y quisimos fomentar eso. Pero no nos dimos cuenta de cuánto te estábamos descuidando en el proceso. ¿Os disteis cuenta?, corregí. Simplemente no pensasteis que importaba lo suficiente como para cambiar. No discutió. En su lugar, sacó su teléfono y me mostró algo. Era la cuenta de Instagram de Valentina. Las fotos de su boda tenían los comentarios desactivados, y donde debería haber cientos de me gusta, apenas había un puñado. Está destrozada, dijo. Toda esa planificación, todo ese dinero, y a nadie parece importarle. Mientras tanto, tus fotos de París están en todas partes. Siente que le robaste su momento. Yo no robé nada, dije firmemente. Creé mi propio momento. El hecho de que la gente respondiera más a eso que a su boda no es culpa mía. Lo sé. Lógicamente, lo se guardó su teléfono. Pero ella también es mi hija, y está sufriendo. Yo también, dije. He estado sufriendo durante años, y ninguno de vosotros se dio cuenta o se preocupó. Ahora, de repente, importa porque los sentimientos de Valentina están heridos. Eso no es justo, ¿verdad? Me levanté. Papá, me alegro de que te hayas disculpado por la boda, pero una disculpa no deshace décadas de desprecio. Y no voy a disculparme por vivir mi vida y publicarlo solo porque eso hace que Valentina se sienta mal. Me fui antes de que pudiera responder. Al volver a mi apartamento, sentí el peso de todo asentándose sobre mis hombros. Esto no era la simple fantasía de venganza que podría haber imaginado.
Era complicado, desordenado y doloroso para todos los involucrados. Pero también sentí algo más. Libertad. Por primera vez, no estaba tratando de hacerme más pequeña para acomodar la comodidad de mi familia. No me estaba disculpando por ocupar espacio. El lunes por la mañana, hice la entrevista con la revista Sueños de novia. La periodista, Marisol, fue perspicaz y amable, haciendo preguntas que iban más allá de la historia superficial. ¿Qué te hizo decidir hacer esta sesión?, preguntó. Quería crear algo hermoso para mí, dije. Pasé tanto tiempo esperando permiso para ser celebrada, esperando ser vista como valiosa. Esto fue darme a mí misma ese permiso. ¿Y el momento, durante el fin de semana de la boda de tu hermana? Ese era el fin de semana que tenía disponible, dije honestamente. Y simbólicamente, se sintió correcto. Ella estaba teniendo su día perfecto con la atención y aprobación de todos. Yo estaba creando mi propio día perfecto sin necesitar el permiso de nadie. El artículo salió 3 semanas después. Habían hecho una maquetación impresionante con varias de las fotos de Isabelle, y la entrevista fue reflexiva y bien escrita. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Mis seguidores de Instagram pasaron de 2,000 a más de 100,000 en una semana. Pero el impacto real estaba en mi bandeja de entrada. Cartas y mensajes de mujeres compartiendo sus propias historias de sentirse ignoradas, excluidas o despreciadas por la familia. Muchas habían creado sus propios momentos de celebración, inspiradas por mi sesión de fotos en París. Leí cada mensaje, a menudo con lágrimas en los ojos, dándome cuenta de que mi acto personal de desafío se había convertido en algo mucho más grande. Una semana después de que saliera la revista, Valentina apareció en mi apartamento sin avisar. Casi no la dejó entrar, pero la curiosidad ganó de nuevo. Se veía diferente, más pequeña, de alguna manera menos segura de sí misma. La confianza que siempre la había definido parecía tambalearse. ¿Podemos hablar?, preguntó. Me hice a un lado para dejarla entrar. Nos sentamos en mi pequeño salón, un silencio incómodo se extendió entre nosotras. Leí el artículo de la revista, dijo finalmente. Las cosas que dijiste sobre sentirte excluida, sobre no ser celebrada. ¿Qué pasa con ellas? Nunca lo pensé de esa manera. Desde mi perspectiva, solo estaba viviendo mi vida, teniendo éxito, consiguiendo lo que me había ganado. No me di cuenta. Se interrumpió, pareciendo incómoda. No me di cuenta de que te sentías tan invisible. ¿Qué te hicimos sentir así? Esperé, sin decir nada. No me disculpo por mi boda, continuó Valentina, con algo de su vieja actitud defensiva regresando. Ni por mi vida. Pero lamento que te sintieras excluida durante tanto tiempo, que tuvieras que ir a París sola para sentirte celebrada. No era una disculpa perfecta. Estaba envuelta en actitud defensiva y matices. Pero era algo. Gracias, dije simplemente. ¿Alguna vez vamos a estar bien?, preguntó. Como hermanas. Lo pensé. No lo sé. Quizás. Pero requeriría que realmente me vieras como una igual, no como alguien que existe a tu sombra. Asintió lentamente. La cosa es que tus fotos de París demostraron que nunca estuviste a mi sombra. Simplemente lo hiciste parecer así al mantenerte en silencio. Se fue poco después, y me senté en mi apartamento pensando en sus palabras. No estaba del todo equivocada. Me había hecho más pequeña durante años, aceptando el papel de la hija ignorada porque parecía más fácil que luchar. Pero ya no era esa persona. Las oportunidades seguían llegando. A finales de mes, había firmado un contrato con una marca de viajes de lujo para crear contenido para su campaña de celebración en solitario. El pago era más de lo que había ganado en los 6 meses anteriores combinados. Una cadena de hoteles boutique se puso en contacto para una colaboración continua. 3 talleres de fotografía diferentes querían que impartiera sesiones sobre cómo crear contenido viral con narrativas auténticas. Mi situación financiera se transformó de la noche a la mañana. Por primera vez en mi vida adulta, no me preocupaba pagar el alquiler. No calculaba si podía permitirme la compra y el equipo de la cámara en la misma semana. La ironía no se me escapaba, la exclusión de mi familia había lanzado inadvertidamente mi carrera de una manera que años de trabajo duro no habían logrado.
Pero el desarrollo más satisfactorio vino de una fuente inesperada. La fotógrafa que había sido contratada para la boda de Valentina, Catalina, se puso en contacto conmigo directamente. Su mensaje era profesional pero directo. Quería presentarme. Fui contratada para fotografiar la boda de tu hermana y proporcionar imágenes a la revista Sueños de Novia para su cobertura. Sin embargo, después de que tu sesión de fotos en París se hiciera viral, la revista decidió cancelar el reportaje previsto sobre la boda de Valentina. Dijeron que la narrativa había cambiado hacia las celebraciones en solitario y que una boda tradicional de 7 cifras ya no encajaba en su dirección editorial. Pensé que deberías saberlo, ya que parece que tu familia te ha estado culpando por la falta de cobertura. La verdad es que la revista tomó una decisión de negocio basada en a lo que sus lectores estaban respondiendo. Tu sesión de fotos simplemente resonó más que una boda de lujo convencional. Leí ese mensaje 3 veces, procesando las implicaciones. Valentina no solo había perdido la interacción en las redes sociales. Había perdido el reportaje en la revista con el que aparentemente contaba, el que mis padres probablemente habían usado para justificar el enorme gasto. Debería haberme sentido triunfante. En cambio, sentí algo más complejo. No exactamente culpa, pero una conciencia del daño colateral que mi única decisión había creado. No había tenido la intención de costarle a Valentina su reportaje en la revista. Simplemente había publicado una foto de la que estaba orgullosa. Pero las intenciones no cambiaban los resultados. Esa noche, mi madre volvió a llamar. Esta vez, su tono era diferente. No enfadado, sino casi suplicante. Sofía, Valentina no está bien. Toda esta situación realmente la ha afectado. Siento oír eso, dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, en realidad no quería que mi hermana sufriera. La boda se suponía que era su momento. Planeó todo perfectamente, gastó tanto dinero, y ahora la gente ni siquiera la recuerda por tus fotos de París. Mamá, no planeé que mis fotos se hicieran virales. Solo publiqué algo de lo que estaba orgullosa. Pero tenías que saberlo, insistió. Eres fotógrafa. ¿Entiendes las redes sociales? Tenías que saber que publicar esas imágenes durante su boda le quitaría la atención. Las publiqué 2 días después de la boda, le recordé. E incluso si las hubiera publicado el mismo día, se me permite compartir mi propia vida en mis propias cuentas. Valentina no es dueña de todo un fin de semana. Pero como su hermana. Como su hermana, debería haber sido invitada a la boda, interrumpí. No podemos tenerlo de las 2 maneras. O soy lo suficientemente hermana como para que se espere que proteja sus intereses, o no soy lo suficientemente hermana como para ser incluida en los principales eventos familiares. No podéis elegir lo que os convenga. Silencio, luego en voz baja. ¿Cuándo te volviste tan dura? No soy dura. Simplemente estoy harta de ser invisible. Después de colgar, me serví una copa de vino y me senté en mi pequeño balcón, viendo cómo caía la noche en Charleston. Mi teléfono vibraba con notificaciones de Instagram, consultas de marcas, mensajes de seguidores. Mi vida había cambiado drásticamente en solo unas pocas semanas, pero la relación con mi familia estaba irrevocablemente alterada. No habría vuelta atrás a cómo eran las cosas, a mí aceptando en silencio cualquier migaja de atención que ofrecieran. Esa versión de Sofía se había ido. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de una agente literaria. Había visto el artículo de Sueños de Novia y pensó que mi historia daría para un libro convincente, no solo sobre la sesión de fotos de París, sino sobre la experiencia más amplia de ser ignorada en tu propia familia y encontrar el coraje para celebrarte a ti misma de todos modos. Hay un hambre por estas historias, escribió. Mujeres reclamando sus narrativas, negándose a permanecer pequeñas. Creo que podrías hablar de eso de una manera poderosa. Un libro. Nunca había considerado escribir un libro, pero al pensarlo, me di cuenta de cuántas historias tenía. Años de ser despreciada, de ver a Valentina ser celebrada mientras yo apenas era reconocida. La lenta comprensión de que necesitaba crear mi propia validación. La decisión de ir a París, las secuelas. Acepté una llamada con la agente, y para el final de la semana, estábamos discutiendo una propuesta de libro. El adelanto que mencionó era más dinero del que había ganado en 2 años de trabajo como fotógrafa. Todo estaba sucediendo rápido,
quizás demasiado rápido. Pero estaba surfeando la ola, tomando decisiones que se sentían correctas, aunque me asustaran. 2 meses después de mi viaje a París, me invitaron a hablar en una conferencia de empoderamiento femenino en Atlanta. El tema era, creando tu propia narrativa cuando otros intentan escribirte fuera. Estaba aterrorizada. Hablar en público no era algo que hubiera hecho nunca, y la idea de estar de pie frente a cientos de personas era paralizante. Pero Clara me convenció. Esto es por lo que has estado trabajando toda tu vida, dijo. No la fama o el dinero, sino la validación de que tu voz importa. No desperdicies esta oportunidad. La conferencia se celebró en un gran salón de hotel. Estaba de pie detrás del escenario, con las manos temblando mientras escuchaba al orador anterior a mí terminar. Luego fue mi turno. Caminé hacia ese escenario, miré el mar de rostros y conté mi historia. Hablé de ser la hija invisible, de la exclusión de la boda, de decidir ir a París. Mostré las fotos, hablé de la respuesta viral, discutí las complicadas secuelas. Y cuando terminé, el aplauso fue atronador. Las mujeres se me acercaron después, compartiendo sus propias historias de exclusión familiar, de ser ignoradas, de encontrar el coraje para celebrarse a sí mismas de todos modos. Varias estaban llorando. Muchas me abrazaron. Me hiciste sentir menos sola, dijo una mujer. Pensé que era la única cuya familia la trataba así. Esa noche en mi habitación de hotel, reflexioné sobre lo lejos que había llegado. 3 meses antes, era la hermana excluida, herida e invisible. Ahora era alguien cuya historia resonaba con miles de personas. Pero todavía sentía el dolor de la desconexión familiar. El éxito no borraba ese dolor. Simplemente lo hacía más complicado. El contrato del libro se finalizó en septiembre, 4 meses después de mi viaje a París. Mi agente había negociado un adelanto sustancial, y la editorial quería el manuscrito completado en 1 año. Estaba a la vez emocionada y aterrorizada. Escribir sobre mis experiencias significaba confrontar plenamente todo lo que había pasado años tratando de minimizar. La reacción de mis padres a la noticia del libro fue predecible. Mi madre llamó, con la voz tensa de ansiedad. «Estás escribiendo un libro sobre la familia. Sofía, eso es increíblemente invasivo. Tenemos derecho a la privacidad». Estoy escribiendo sobre mis experiencias, corregí. Mi historia, mi perspectiva. No puedes controlar eso. Pero nos harás quedar mal. Le contarás a todo el mundo sobre la situación de la boda. Contaré la verdad sobre mi vida. Si eso os hace quedar mal, quizás deberíais haberme tratado mejor. Colgó sin decir una palabra más. La respuesta de Valentina llegó por mensaje de texto. No puedo creer que estés haciendo esto. Lucrándote del drama familiar. Esto es un nuevo nivel de bajeza. No respondí. No había nada que decir que no escalara a otra discusión. Pero la distancia de mi familia, aunque dolorosa, también era liberadora. Estaba construyendo una vida que no requería su aprobación. Estaba creando éxito en mis propios términos. En octubre, 6 meses después de París, me invitaron a aparecer en un programa matutino nacional para discutir el movimiento de celebración en solitario, que había surgido de mi publicación viral. El segmento se titulaba «¿Por qué las mujeres se celebran a sí mismas?», y estaba nerviosa por cómo enmarcarían la historia. La entrevista fue mejor de lo que esperaba. La presentadora fue cálida y genuinamente interesada en los aspectos psicológicos de la exclusión familiar y la autovalidación. Cuando preguntó sobre la boda de mi hermana, fui cuidadosa con mis palabras. La exclusión dolió profundamente, pero también me aclaró algunas cosas. Me di cuenta de que había estado esperando toda mi vida a que mi familia me viera como valiosa. Y finalmente entendí que no necesitaba su permiso para celebrarme a mí misma. ¿Y tu relación con tu familia ahora?, preguntó la presentadora. Complicada, admití. Estamos en un lugar difícil. Pero estoy en paz con eso porque ya no estoy sacrificando mi propio bienestar para mantener una relación que nunca fue sana para empezar. Después de que se emitiera el programa, mis seguidores de Instagram saltaron a más de 300,000. Llegaron más acuerdos con marcas, más invitaciones para hablar. El impulso era vertiginoso. Pero el verdadero punto de inflexión llegó a finales de octubre cuando recibí un correo electrónico de la revista Sueños de novia de nuevo.
Querían hacer un artículo de seguimiento 6 meses después del original. El título provisional era Las secuelas, como una foto lo cambió todo. El nuevo artículo incluiría una actualización sobre mi carrera, una discusión sobre el contrato del libro y una reflexión sobre la dinámica familiar. Pero aquí estaba el giro, querían entrevistar a Valentina también. Querían las perspectivas de ambas hermanas sobre lo que había sucedido. Mi primer instinto fue negarme. Darle a Valentina una plataforma para presentar su versión de los hechos se sentía peligroso. Pero mi agente vio una oportunidad. Esto podría ser realmente poderoso, dijo. Si confías en tu verdad, déjala hablar. El contraste será revelador. Acepté con condiciones. Quería ver la entrevista de Valentina antes de la publicación. Quería el derecho a responder a cualquier afirmación falsa. La revista estuvo de acuerdo. 2 semanas después, me enviaron la transcripción de la entrevista de Valentina. La leí con una mezcla de ira y tristeza. Se presentaba a sí misma como la víctima de mis celos, alguien cuyo día perfecto había sido deliberadamente saboteado por una hermana mayor amargada. Afirmaba que siempre había tenido envidia de su éxito, que había publicado las fotos de París específicamente para herirla, que todo mi viaje a París fue una venganza calculada. Pero lo que más me sorprendió fue la poca responsabilidad que asumía. En su versión, no tenía ninguna responsabilidad por la exclusión. Esa fue enteramente una decisión de mis padres y ella simplemente la había aceptado. La falta de empatía en sus palabras era cruda. Escribí mi respuesta con cuidado. No ataqué a Valentina directamente. En cambio, me centré en los hechos. La cronología de los eventos, los años de ser tratada como menos importante, la lista de invitados que me excluía solo a mí. La decisión de usar ese fin de semana para la autocelebración porque de todos modos no estaba incluida en los eventos familiares. No puedo controlar cómo mi hermana interpreta mis acciones, escribí. Pero puedo contar mi verdad. Y mi verdad es que pasé 27 años siendo invisible en mi propia familia. Ir a París no fue una venganza. Fue supervivencia. Fue elegir celebrarme a mí misma cuando nadie más lo haría. El artículo salió a mediados de noviembre y fue explosivo. La revista había hecho un excelente trabajo presentando ambas perspectivas sin tomar partido explícitamente, pero los comentarios de los lectores dejaron claro a quién creían. Miles de personas señalaron la falta de autoconciencia de Valentina, su negativa a reconocer su papel en la situación, su continuo desprecio por mis sentimientos. La hermana mayor fue excluida de un evento familiar importante y aún así encontró una manera de celebrar la vida, decía un comentario. La hermana menor tuvo una boda de $750.000 y está enfadada porque alguien más recibió atención. Decime quién es el verdadero problema. El artículo se hizo viral por derecho propio. Se compartió en todas las plataformas de redes sociales, se discutió en podcast, se analizó en artículos de opinión sobre dinámica familiar y rivalidad entre hermanos. Y a través de todo ello, Valentina permaneció en silencio en las redes sociales. Su Instagram, una vez lleno de publicaciones cuidadosamente seleccionadas sobre su vida perfecta, se silenció. Mis padres no se pusieron en contacto. El silencio debería haberse sentido como una victoria. En cambio, se sintió como la ruptura final de lazos ya dañados. En diciembre, 8 meses después de París, firmé el contrato de arrendamiento de un nuevo apartamento. No cualquier apartamento, un hermoso lugar de 2 dormitorios en un barrio histórico de Charleston con techos altos y grandes ventanales, perfecto para un estudio de fotografía en casa. Podía permitírmelo cómodamente ahora, gracias a los acuerdos con marcas y al adelanto del libro. Clara me ayudó a mudarme, y celebramos con champán en mi nuevo balcón con vistas a la calle. Lo lograste, dijo, levantando su copa. Realmente construiste una vida completamente nueva. Lo logramos, corregí. Estuviste ahí en cada paso. Entonces, ¿qué sigue? Más contenido de viajes, el libro, todo eso dije. Pero también, quiero ayudar a otras personas a contar sus historias. Mujeres que se sienten invisibles, que necesitan permiso para celebrarse a sí mismas. Estoy pensando en empezar talleres, crear una plataforma para esas voces. Clara sonrió. Eso es perfecto. Encontraste tu propósito. Quizás lo había hecho. No solo en el éxito o el reconocimiento,
sino en usar mi experiencia para ayudar a otros a sentirse menos solos. El libro se publicó en junio siguiente, casi exactamente un año después de mi viaje a París. El título era Sin invitación, celebrándote a ti misma cuando otros te excluyen. La portada presentaba una de las fotos de Isabelle de París, yo con el vestido de marfil con la Torre Eiffel detrás. La fiesta de lanzamiento se celebró en una galería de arte en el centro de Charleston. Asistieron más de 200 personas, amigos, colegas, seguidores que se habían convertido en amigos, mujeres cuyas historias se habían cruzado con la mía a través del movimiento de celebración en solitario. Clara hizo un brindis que me hizo llorar. Mi agente habló sobre el poder de la narración auténtica. Mi familia no estaba allí. Había enviado invitaciones por cortesía, no por expectativa. No respondieron. El libro fue un éxito inmediato. Llegó a las listas de los más vendidos en la primera semana. Las reseñas elogiaron su honestidad y profundidad emocional. Las mujeres lo compartían en clubes de lectura, publicaban citas en las redes sociales, me escribían sobre cómo les había ayudado a procesar su propio trauma familiar. Pero el éxito vino con complicaciones. Mis padres contrataron a un abogado amenazando con demandar por invasión de la privacidad. Su abogado envió una carta de cese y desistimiento alegando que los había difamado. El equipo legal de mi editorial revisó el libro a fondo y concluyó que todo lo que había escrito era fácticamente exacto o claramente presentado como mi perspectiva personal, protegido por la libertad de expresión. La amenaza de demanda no llegó a ninguna parte, pero reveló cuán separados nos habíamos vuelto. Estaban más preocupados por su reputación que por entender el dolor que me había llevado a escribir el libro en primer lugar. Valentina adoptó un enfoque diferente. Escribió un artículo de opinión para un sitio web sobre ser retratada injustamente en la narrativa de otra persona. Nunca me mencionó por mi nombre, pero el subtexto era claro. Se posicionó como una víctima de mi éxito, alguien cuya privacidad había sido violada con fines de lucro. La respuesta a su artículo fue rápida y en gran medida poco comprensiva. La gente señaló que podría haberse puesto en contacto para reparar la relación en privado, pero había elegido en su lugar hacer declaraciones públicas. Notaron que todavía no había reconocido su papel en la exclusión original. Para el verano, un año después de París, viajaba con frecuencia para giras de libros y charlas. Hablé en universidades, conferencias de mujeres, eventos corporativos sobre empoderamiento y autenticidad. Cada vez que contaba mi historia, veía reconocimiento en los rostros de la audiencia. Tanta gente entendía lo que se sentía al ser ignorado, al ser empequeñecido por la dinámica familiar. En agosto, recibí un correo electrónico inesperado. Era de una mujer llamada Patricia que se identificó como terapeuta familiar especializada en dinámicas de hermanos y favoritismo parental. He usado tu historia en varias sesiones con clientes, escribió. Les ha ayudado a entender que elegirse a uno mismo no es egoísta, es supervivencia. Estoy escribiendo un libro sobre el chivo expiatorio familiar, y me encantaría entrevistarte para un capítulo si estás dispuesta. Acepté. La entrevista fue reflexiva y profunda, explorando no solo lo que sucedió, sino por qué estos patrones familiares se desarrollan y persisten. Patricia explicó la dinámica del niño de oro y el chivo expiatorio. Como las familias a menudo asignan roles que se convierten en profecías autocumplidas. Rompiste el patrón, me dijo. La mayoría de los niños chivos expiatorios pasan sus vidas tratando de ganar una aprobación que nunca llegará. Tú elegiste un camino diferente. Te validaste a ti misma en lugar de esperar a que ellos lo hicieran. Esa conversación me ayudó a entender mi historia en un contexto más amplio. No era solo la hermana excluida. Era alguien que había reconocido un patrón tóxico y había tomado la difícil decisión de alejarse de él. En septiembre, me invitaron a hablar en una importante conferencia en Nueva York sobre empoderamiento femenino e influencia en las redes sociales. La audiencia era de más de 1000 personas. Cuando subí a ese escenario, pensé en la chica asustada e invisible que había sido solo 16 meses antes. La que creía que no valía la pena celebrarla a menos que alguien más decidiera que sí. Conté mi historia a esos 1000 rostros. Mostré las fotos de París. Hablé de la respuesta viral y de todo lo que siguió. Y luego dije algo en lo que había estado pensando durante meses. Ir a París no fue una venganza. Fue una revolución. Una revolución personal.
El tipo silencioso que ocurre cuando dejas de pedir permiso para existir plenamente y comienzas a concedértelo a ti misma. Mi familia quería que fuera invisible. Y durante años, cumplí. Pero en París, me hice visible, y descubrí que cuando enciendes tu propia luz, no necesitas la aprobación de nadie más para ser luminosa. El aplauso fue ensordecedor. Después de la conferencia, caminé por Central Park, reflexionando sobre todo lo que había cambiado. Mi carrera prosperaba de maneras que nunca imaginé posibles. Tenía seguridad financiera, reconocimiento profesional, una plataforma para ayudar a otros. Pero también había perdido a mi familia. O quizás, simplemente había reconocido una pérdida que siempre había existido. Esa noche, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Cuando lo abrí, vi que era de Valentina. Vi tu discurso de Nueva York en línea. Tenías razón en algunas cosas. He estado pensando mucho este último año. Ahora estoy en terapia, trabajando en mis propios problemas. No estoy lista para hablar todavía. Pero quería que supieras que estoy intentando entender. No era una disculpa. No era una reconciliación. Pero era un reconocimiento. Quizás eso era suficiente por ahora. Respondí simplemente, me alegro de que te estés cuidando. Cuando estés lista para hablar, estoy aquí. Si alguna vez aceptaría mi oferta, no lo sabía. Pero lo decía en serio. Había construido una vida que no requería su aprobación o presencia, pero todavía había una parte de mí que esperaba la sanación. No un regreso a las viejas dinámicas, sino algo nuevo y más saludable. Meses después de la conferencia de Nueva York, las consecuencias de las decisiones de mi familia se hicieron cada vez más claras. El círculo social de mis padres en Charleston había leído mi libro, y muchos se habían distanciado, incómodos con las revelaciones sobre cómo me habían tratado. Su reputación en la comunidad sufrió a medida que la gente se daba cuenta de que la imagen de la familia dorada se había construido sobre el borrado de una hija. Se jubilaron anticipadamente y se mudaron a un pueblo más pequeño donde nadie conocía su historia, incapaces de enfrentar el juicio en su antiguo vecindario. La carrera de Valentina se había estancado después del incidente de la boda y la publicidad posterior. La firma de marketing donde trabajaba la despidió silenciosamente durante una reestructuración, aunque estaba claro que su notoriedad viral la había convertido en un lastre. Alejandro solicitó el divorcio a los 8 meses de su matrimonio, incapaz de manejar las consecuencias en las redes sociales y lo que él llamó, su obsesión por las apariencias sobre la sustancia. Ella se mudó de nuevo con nuestros padres por un tiempo, una experiencia humillante para alguien que había pasado su vida siendo celebrada como la exitosa. En cuanto a mí, estaba sentada en el balcón de mi apartamento 2 años después de aquel amanecer en París, viendo a Charleston despertar en una mañana tranquila. Mi segundo libro se publicaría el mes siguiente, una guía para la celebración en solitario y la autovalidación para mujeres que reclaman sus narrativas. Había lanzado una exitosa comunidad en línea para mujeres que navegan la exclusión familiar, proporcionando recursos y apoyo que desearía haber tenido cuando era más joven. Clara y yo estábamos planeando otro viaje a París, esta vez solo por placer en lugar de por necesidad. El viaje de hija invisible a mujer con voz propia había sido doloroso, desordenado y más complicado de lo que cualquier fantasía de venganza podría capturar. Pero sentada allí con mi café, viendo la luz de la mañana pintar la ciudad de oro, me di cuenta de algo importante. No solo había escapado de ser ignorada. Había aprendido a verme a mí misma con claridad, a celebrarme genuinamente, a brillar sin necesitar el permiso o la aprobación de nadie. Y al enseñar a otros a hacer lo mismo, había encontrado algo más valioso que la aceptación familiar. Había encontrado propósito, comunidad y, lo más importante, me había encontrado a mí misma. A veces, la mejor venganza no es un castigo en absoluto. A veces, es simplemente negarse a seguir siendo pequeña. Construir una vida tan brillante que aquellos que intentaron opacarte no puedan evitar notarlo y darse cuenta, demasiado tarde, de lo que perdieron cuando eligieron no verte en primer lugar.